Bienvenidos alumnos a una nueva clase. En esta clase voy a tener como objetivo darles conceptos básicos y elementales de una de las evidencias de las teorías evolutivas, que es la disciplina de la paleontología y los restos fósiles. Cuando Charles Darwin difundió el origen de las especies en 1859 en Inglaterra, habló sobre un mecanismo de cambio de las especies a través del tiempo. Y una de las evidencias de las cuales se valió Darwin justamente fueron el hallazgo de los restos fósiles y el análisis de los mismos para poder confirmar dicha teoría. Los temas que voy a desarrollar en esta clase, y se los voy a detallar en una lámina que la puedan visualizar, son los siguientes: paleontología, significado del término, vamos a hablar de los restos fósiles, vamos a dar ejemplos de fósiles, también voy a explicar el proceso de fosilización y también un dato muy importante: de qué manera se data la antigüedad de estos restos fósiles. Ahora, ¿qué es la paleontología? La paleontología es una disciplina científica que tiene como objetivo estudiar los seres orgánicos pretéritos que existieron en algún momento en el planeta Tierra y se extinguieron. Además, la paleontología, los paleontólogos, que son los que se dedican a realizar la disciplina de la paleontología, recolectan, analizan, coleccionan restos fósiles, los comparan y de esta manera pueden obtener datos e información para poder entender cómo cambiaron las especies a través del tiempo. Como ya sabemos, hay algunas especies que han existido en algún momento de la historia natural del planeta Tierra y que se extinguieron, o que perecieron, y otras que persistieron a través del tiempo. Ahora, la paleontología necesita de dos disciplinas científicas como ramas auxiliares para poder constituirse como tal. Una es la biología, que como ya saben, bio significa vida, y logos logía viene del griego logos, que significa tratado de los seres vivos. Dentro de la biología vamos a tener, por ejemplo, la herpetología, que se encarga de estudiar los anfibios y los reptiles. Vamos a tener la ictiología, que se encarga de estudiar los peces, la ornitología, que se encarga de estudiar las aves, la mastozoología, que se encarga de estudiar los mamíferos, y también tenemos la botánica, que estudia las plantas. La otra disciplina, que va a ser una rama auxiliar y va a contribuir al campo de la paleontología, es la geología. La geología estudia el origen de la Tierra, las transformaciones que se fueron produciendo en el planeta Tierra desde que se originó hasta la actualidad, estudia la corteza terrestre, además se encarga de clasificar y estudiar a las rocas, ígneas, metamórficas y sedimentarias, pero para la paleontología va a ser de importancia fundamental la información que nos aportan las rocas sedimentarias, que son las que contienen restos fósiles. Las metamórficas también van a tener restos fósiles, pero las de mayor importancia son las rocas sedimentarias. Además, se encarga de la estratigrafía, que es justamente una disciplina dentro de la geología que se encarga de estudiar los distintos estratos de la corteza terrestre, que nos aportan datos importantísimos sobre el hallazgo de restos fósiles en los diferentes tipos de estratos, que tienen como consecuencia en realidad el estudio de las distintas eras geológicas y periodos. Yo les voy a mostrar una lámina para que ustedes aprecien el campo de la paleontología. En el centro hay una figura sobre una excavación que están haciendo unos paleontólogos, y fíjense que es la unión de la geología y la biología. En cuanto al origen del término paleontología, fue acuñado por el geólogo Charles Lyell, al que se le atribuye la frase "ningún vestigio inicial, ningún vestigio final". Era un geólogo que estudió las distintas capas de la Tierra y empezó a darse cuenta que esos estratos contenían restos fósiles. Paleontología viene de paleo, del griego palaios, que significa antiguo. Onto significa ser, y logía deriva del logos, que es tratado de la vida antigua. Yo acá también les voy a mostrar una lámina donde ahí les estoy especificando con flechas
desglosando el término paleo, que significa antiguo, onto ser, y logos viene tratado de la vida antigua. Ese es el origen del término. Ahora les voy a dar el concepto o la definición de restos fósiles. Hay algunos autores que dicen que los restos fósiles son remanentes o rastros de organismos pretéritos que existieron en alguna época en nuestro planeta Tierra. Hay otros autores que dicen que son materia orgánica muerta, que han quedado petrificados en los distintos estratos de sedimentos en el interior de las rocas sedimentarias. Los restos fósiles aportan información valiosa de temporalidad, aportan a las teorías evolutivas como una de las evidencias fundamentales y también aportan datos paleoclimáticos, porque cuando los paleontólogos analizan y verifican de qué tipos de fósiles se trata, los identifican con la edad correspondiente, con la era geológica, y reconstruyen cómo era el clima en esa época. Ahora les voy a dar el concepto de microfósil. ¿Qué es un microfósil? Es un fósil que tiene que ser necesariamente visto con una lupa, con un microscopio óptico o con un microscopio electrónico o de barrido por su pequeño tamaño. Ejemplos de microfósiles son los foraminíferos, que vivieron en la era cenozoica, más específicamente en el periodo Paleóceno-Eoceno, y están totalmente extintos. Ahora les voy a enseñar y les voy a explicar algunos procesos de fosilización con algunos ejemplos correspondientes. El primero es por conservación del material original o la materia original. Esto es cuando un ser orgánico muere, se desintegran las partes blandas por acción de las bacterias aeróbicas y se conservan las partes duras, que pueden ser dientes, huesos, caparazones y valvas. El otro ejemplo es por sustitución de la materia original. Esto ocurre cuando un ser orgánico muere, se desintegran las partes blandas, pero las partes duras se sustituyen por distintos materiales, pueden ser minerales como la calcita o el sílice. Un ejemplo son los bosques petrificados. Acá tenemos en Argentina, en el Parque Nacional Jaramillo, un ejemplo de este tipo de fosilización, que son los bosques de arrayanes petrificados en la provincia de Santa Cruz. El otro ejemplo es cuando los átomos de oxígeno y de hidrógeno de un ser orgánico pretérito es reemplazado por átomos de carbono. Esto ocurre, por ejemplo, con los artrópodos y algunas especies vegetales. Otro ejemplo de fosilización es el ámbar. Es cuando insectos, artrópodos, arañas o pequeños anfibios y reptiles quedan atrapados en la resina de las coníferas. Eso da datos importantísimos de cómo era la alimentación y cómo era el clima de esas especies hace millones de años. El otro ejemplo de fosilización es la disolución de un resto orgánico en un material consolidado. ¿Qué significa? Por ejemplo, las caparazones de los mejillones, cuando mueren estos organismos, se depositan en el fondo del mar. Entonces, esos caparazones se disuelven, pero actúan como molde. También puede ser que se rellene la parte interna con material, con sedimentos, y quede la parte endurecido de la forma de ese resto de ser orgánico. El último ejemplo de proceso de fosilización son los de los huevos de los dinosaurios. En 1859, cuando se hallaron por primera vez, los paleontólogos pensaron que se trataba de restos de huevos de aves gigantescas, pero en realidad, cuando se los estudió por tomografía computada, se pudo ver la parte interna del huevo y también disolviendo la parte externa de los minerales. Cuando se fosilizó este huevo de dinosaurio, se dieron cuenta que se trataba de reptiles, que eran dinosaurios extintos. Cuando los paleontólogos se dedican a averiguar y a intentar hallar restos fósiles, lo hacen de manera accidental, no es que buscan específicamente en algún lugar. Van buscando las distintas regiones, cavan y por accidente encuentran restos fósiles. Hoy se usan imágenes por satélites. Los satélites ayudan por correspondencia topográfica de lugares donde se sabe que hay restos fósiles, buscan áreas parecidas, que la corteza y la parte topográfica sea parecida, para hallar restos fósiles. Ahora les voy a dar ejemplos de restos fósiles. Son ejemplos de restos fósiles: esqueletos completos, restos de cráneos, restos de mandíbulas, restos de dientes, un fémur,
un húmero, que forman parte de la parte esquelética, del esqueleto, los coprolitos, que son restos fosilizados de excrementos o de materia fecal de estos organismos pretéritos. Otro ejemplo son los estromatolitos, que son estratos, capas de estratos formadas por carbonato de calcio, que son producto de la actividad de organismos que vivieron hace 3.600 millones de años aproximadamente, y que son producto de la actividad de estos organismos que son llamados algas verdes azuladas o cianobacterias. También son restos fósiles improntas de helechos, que son unas plantas prehistóricas que vivieron en el Paleozoico y que son familia de los helechos, que pertenecen a la familia de las pteridófitas. También son restos fósiles mamut lanudo, que han encontrado los paleontólogos en el permafrost, por ejemplo en Canadá, que debajo de la superficie de hielo encontraron un mamut lanudo prácticamente completo, y a través del análisis del intestino pudieron recrear la paleobiología y el clima de esa época. También son restos fósiles las improntas y huellas de dinosaurios, que son llamadas ignitas, que son pisadas de dinosaurios que quedan impresas en la piedra caliza, en los estratos, y cuando los factores geológicos externos erosionan estos estratos, salen a la luz las huellas de estas pisadas de dinosaurios. Bueno, ahora voy a continuar con ejemplos de restos fósiles, pero plasmados en imágenes en esta lámina. Fíjense en la imagen 1A, que muestra el hallazgo que hicieron paleontólogos a partir de la década del 90 en una cueva en la región de Euroasia Occidental, que es una región rica en fósiles, en restos fósiles. La imagen muestra un esqueleto completo de Homo sapiens moderno. ¿Cómo determinaron la edad los paleontólogos? Con la prueba del carbono radiactivo, que es un isótopo del carbono, donde se determina la edad de estos restos fósiles. La determinaron en 45.000 años aproximadamente de antigüedad. Estos paleontólogos hicieron un trabajo interdisciplinario con arqueólogos y antropólogos, que determinaron que esta fase del Homo sapiens moderno fue una transición del Paleolítico medio al Paleolítico superior, determinado por la adquisición de una innovación en las herramientas y en las armas de caza, que eran herramientas líticas de piedra. Ahora vamos a la figura 1B, que muestra dos cráneos. El cráneo de la izquierda es de un Homo sapiens moderno, y fíjense que este área del cráneo se llama bóveda craneana y es alta, y además el cráneo es grácil. El de la derecha, para compararlo, y no está a escala, aclaro, muestra un cráneo de Neandertal, que es un cráneo mucho más robusto. Fíjense que la bóveda craneana es más baja. Fíjense que tampoco tiene mucha frente, tiene frente baja. Ahora, las cuatro estructuras que utilizan los paleontólogos para comparar estos tipos de cráneos son cuatro. El occipucio, que está pintado de anaranjado, la bóveda craneana, que está pintado de amarillo, el torus, que en muchas especies es prominente y se puede comparar, y el macizo facial. Esas son las cuatro estructuras que se puede comparar un cráneo de Homo neanderthalensis con un Homo sapiens moderno, o también con un gorila o un chimpancé. Ahora vamos a la imagen número 2, que son restos paleontológicos, que son paleontólogos españoles, que a través de estos restos fósiles de aves primitivas pudieron determinar que las primeras aves más antiguas, hace millones de años, tenían dientes. Hoy se sabe que las aves modernas, las actuales, tienen ranfoteca y hay ausencia total de dientes. La imagen número 3 muestra el hallazgo de un cráneo de cánido. Los cánidos están representados por los lobos, los coyotes, los zorros, los perros, ¿sí? Y fíjense que los paleontólogos, a través de la estructura dentaria o de los dientes, pueden determinar qué dieta llevaban. En este caso, llevaban una dieta hipercarnívora. En la imagen número 4 muestro el trabajo interdisciplinario que hacen los geólogos y los paleontólogos, donde van a determinadas zonas y excavan, hacen excavaciones, por ejemplo en el hielo, en el permafrost, o puede ser también en el lecho submarino, y sacan restos de subsuelo o de tierra, y ahí encuentran
cuando investigan y analizan, por ejemplo, pueden encontrar restos de polen de antiguas plantas, restos de huesos. Entonces, digamos que no solamente analizan los restos sedimentarios desde el punto de vista geológico, sino también lo hacen desde el punto de vista paleontológico, al encontrar restos fósiles. La figura 5 muestra un ejemplo de Archaeopteris, un ave primitiva extinta que vivió durante el periodo Mesozoico y que tenía características de reptil y de ave. Vamos ahora al ejemplo número 6, que muestra un cráneo de Homo sapiens, nuestra especie, y de chimpancé. Fíjense las 4 estructuras que yo les enseñé que son fundamentales para comparar los dos tipos de cráneo. Es el occipucio. Fíjense esta parte de acá del chimpancé, que es alargada y es muy diferente de la del Homo sapiens, que es abultada. Fíjense la bóveda craneana, que es alto, ¿sí? Que es alta. Y fíjense acá que la bóveda craneana del chimpancé es baja. Además, fíjense los arcos superciliares, que son más grandes, y el torus es prominente en el chimpancé. Y fíjense también la diferencia en la estructura dentaria. O sea que teniendo en cuenta esas 4 estructuras, se puede comparar los dos cráneos, el de chimpancé y el del ser humano. Y por último, el ejemplo 7, les doy un ejemplo de espeleología. ¿Qué es la espeleología? Es la disciplina científica que se encarga son especialistas en realidad, que se encargan de explorar las cuevas y los restos fósiles que hay en esas cuevas. Acá han encontrado un esqueleto completo fosilizado de Homo neanderthalensis. Bueno, ahora vamos al ejemplo número 8, que se trata de un hallazgo paleontológico de dientes que a través de análisis minuciosos de estos paleontólogos pudieron determinar y verificar que se trataba de una especie que vivió en el periodo Mesozoico, más específicamente en el periodo Triásico y Cretácico. Pudieron determinar que se trataba de un vertebrado amniota, de un reptil ya extinto. Ahora vamos a la figura número 9. Encontraron paleontólogos un resto fósil que en realidad es barro endurecido. ¿Esto qué significa? Muchas veces el proceso de fosilización se da por sustitución del material. La criatura ya extinta se muere, queda en un sedimento, ¿sí? Y el hueso va desapareciendo y el barro o la estructura que lo llena va reemplazando a la materia orgánica. Y entonces queda la forma de la especie, pero puede ser o mineralizado o con barro, ¿sí? Endurecido. Eso es un resto fósil, es una posibilidad de fosilización, de un proceso de fosilización. Pertenece a un ipsolodón, que son reptiles ornitópodos porque tienen los tres dedos hacia adelante y uno hacia atrás. Se parece mucho al de las aves, las patas que tienen. Bueno, ahora voy a ir al ejemplo número 10, que es una ignita, es una impronta, una huella de dinosaurio dejado sobre una piedra que se llama caliza, ¿sí? Que es un tipo de roca sedimentaria. Los paleontólogos pudieron deducir que esta piedra caliza se hallaba a las orillas de un lago, que cuando pisó el dinosaurio fue recubriéndose a través del tiempo con sedimentos, y cuando ese suelo se erosionó quedó expuesto la huella de dinosaurio. Se dice que perteneció a un terópodo y que este terópodo era un reptil, un dinosaurio que medía entre 5 y 6 metros de altura. Ese es el último ejemplo que queda como ejemplo de resto fósil, que es la impronta de la huella de un dinosaurio. Hay dos formas de datar la antigüedad de los restos fósiles. Una es usar la ley de la horizontalidad, que son los estratos que en alguna época lo propuso en el siglo XIX Smith. ¿Qué significa? Que los restos fósiles pueden hallarse en distintos estratos. Cuanto más profundos estén los estratos, tengan mayor profundidad, son más antiguos. Y los estratos más superiores son los que contienen restos fósiles
más actuales. Otra prueba para poder datar la antigüedad de los fósiles es la prueba del carbono radiactivo, que son isótopos del carbono, donde el carbono 14 se utiliza para datar fósiles de aproximadamente 45.000 a 50.000 años de antigüedad. Pero cuando hay restos fósiles, por ejemplo, cuando hallaron en Etiopía a un australopitécido, que fue en la región de Afar, que hallaron a Lucy, es un resto fósil de millones de años de antigüedad. Entonces tienen que usar otro tipo de datación, que es el carbono de la desintegración radiactiva del potasio-argón, o el paleomagnetismo o la luminiscencia. Son otros métodos para datar fósiles mucho más antiguos. Bueno, me voy despidiendo, alumnos, de esta clase. Espero que les haya sido de utilidad y nos volveremos a encontrar en una nueva clase. Hasta pronto.